El día de hoy vamos a hablar de la estadística aplicada para los procesos de producción. En el AK1 vamos a dar ejemplos de cómo la estadística la aplicamos en ciertos ejemplos y en el AK2 cómo la aplicamos en nuestra carrera profesional y en nuestra vida personal. A continuación, de que cada vez que uno toma un periódico, una revista, cuando se programa por televisión, un navegador en internet, aparece la estadística en ciertos momentos. Cada vez que llena un cuestionario, se registra en un sitio web o desliza su tarjeta de puntos en algún supermercado por el lector electrónico, los datos personales pasan por una base de datos que contiene su información en estadística personal. No puede evitar el hecho de que en esta era de la información, la recolección y el análisis de todos los datos son una parte integral de nuestras actividades cotidianas. A fin de ser un cliente y un ciudadano educado, necesita entender cómo se emplea día a día y si en el caso se da un mal uso a la estadística en nuestras vidas. Para este fin es necesario entrenar su cerebro en el pensamiento estadístico, un tema que subraya en la 13ª edición al proporcionarle un entrenador personal. En el AK1 llegamos a entender una de las actividades académicas. Debe, digamos, uno escoger el concepto de la asignatura del curso de estadística de la probabilidad y realizar un escrito del concepto y definirlo. Una de las características más especiales de los seres humanos que nos diferencia del resto de animales es nuestra capacidad de predicción, de anticiparnos a los acontecimientos que van a ocurrir. A veces fallamos, pero otras no. Esta capacidad nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy, pudiendo predecir tantos peligros como oportunidades. Pensando nuestros antepasados que eran capaces de predecir el ataque de un depredador fueron los que sobrevivieron. Ahora, decenas de miles de años después, hemos dado un paso más y nos preguntamos, ¿qué es la probabilidad? Cuando hablamos de probabilidad y estadística nos referimos comúnmente al estudio al azar, desde un punto de vista matemático, es decir, al estudio de las leyes formales de, que lo rigen desde dos puntos de vista claramente diferenciados. La probabilidad se entiende como el grado de certidumbre que posee respecto de que un evento ocurra o no, y constituye también una disciplina encargada de confeccionar modelos predictivos para fenómenos aleatorios de modo de poder anticiparlo y estudiar sus consecuencias lógicas. La estadística, en cambio, ofrece métodos y técnicas propios para comprender lo que dichos modelos significan, ya que es una disciplina independiente donde una de ellas es la rama de las matemáticas, centrada en el estudio de la variabilidad. Debido a ello, aquí tenemos unos ejemplos de cómo entendemos la probabilidad y la estadística. Uno de ellos es, digamos que, explicar en las dos aplicaciones en las que haya sido utilizado previamente en cualquiera de los contextos. En el ejemplo podemos entender que hay una parte donde los círculos están totalmente llenos, donde hay un ejemplo con omega y en el otro está solo donde se cruzan los círculos de A y B. Ya digamos que hay definido como la colección de aquellos elementos de omega que no pertenecen a A, mediante un diagrama de donde ven ilustramos
gráficamente las operaciones de diferencia y complemento en la figura. Ya en la figura 2 podemos ver que solo A, digamos que A es menor que B o es menos que B. Eh, Ya digamos que nada, NB, A es menos que B, y digamos que comprendiendo las tres imágenes que vimos anteriormente, es fácil verificar que el conjunto vacío y el conjunto total satisfacen las siguientes propiedades elementales. Las operaciones unión e intersección son asociativas, esto es, satisfacen las siguientes igualdades. Y también son distributivas, es decir, en las siguientes eh, expresiones podemos entenderlas mejor. En este siguiente ejemplo, en este caso debemos hacer notar que no es humanamente posible llevar a cabo una infinidad de veces el experimento aleatorio. De modo que en la práctica no es posible encontrar mediante este mecanismo la probabilidad de un evento cualquiera. Esta limitación hace que esta definición de probabilidad no sea enteramente formal, pero tiene algunas ventajas. Veamos, por ejemplo, concreto. Consideremos nuevamente el experimento aleatorio de lanzar un dado equilibrado y registrar la ocurrencia del evento A, definido como el conjunto de 2, 4 y 6. Después de lanzar el dado 20 veces, se obtuvieron los siguientes resultados. Digamos que ahí sacaron de 1 a 10 varios, digamos que resultados que de 1 a 6 se diferencian en varios puntos, o sea, como ejemplo. En el AK2 podemos encontrar cómo la estadística aplicada aplica en nuestra carrera profesional, como es la ingeniería industrial, en el manejo de procesos industriales. El papel de la estadística de la probabilidad en la ciencia y en la ingeniería hoy en día es crucial fundamentalmente porque al analizar datos recopilados en experimentos de cualquier tipo, se observa en la mayoría de las ocasiones que dichos datos están sujetos a algún tipo de incertidumbre. El investigador o el profesional debe tomar decisiones respecto de su objeto de análisis basándose en esos datos, para lo cual debe dotarse de herramientas adecuadas. En este presente trabajo se desarrolla el tema de la estadística aplicada como en la ingeniería industrial, tocando subtemas de estadística que son fundamentales para los procesos y que son los que más se usan en el sector industrial, así como ejemplos de cómo estos se utilizan desde la antigüedad hasta la actualidad. El, de hacer las investigaciones, los trabajos. Las aplicaciones más comunes de esta estadística en la ingeniería, principalmente en la industria, para verla desde el punto de vista práctico, es decir, en donde puede usarse las herramientas técnicas estadísticas para lograr alguna optimización, mejorar o control por medio de datos y por medio de actualizaciones básicas de manejos estadísticos, donde podemos encontrar las finanzas y los procesos actuales de cómo se maneja el tema de la compañía actualmente. Podemos concluir con este trabajo que la estadística es un instrumento para identificar causas e impactos que esta problemática genera
en la sociedad donde podamos entender y analizar las siguientes probabilidades de nuestra vida cotidiana, así como personal y profesional, y es una ayuda indispensable tanto en nuestra vida como en nuestra profesión ya dentro de una compañía. Dentro de una planificación ambiental de los datos estadísticos juega un papel muy importante, pues nos van a determinar en primera medida gastos y nos garantizará la eficiencia de la compañía, así como eh, la énfasis en terminar nuestros estudios eh, de igual manera. Gracias.